Te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo, y de paso, nos ayudas a seguir creciendo. Era el año 2007, tal vez 2008, cuando estaba en la preparatoria. Crecí en un pequeño pueblo en el estado de Sonora, muy cerca del límite con una extensa reserva indígena de la nación yaqui. Mi mejor amigo, Tomás, era de origen yaqui, y nos conocíamos desde la escuela primaria. Siempre fuimos muy cercanos, como hermanos, y compartíamos muchas aventuras. Un fin de semana, Tomás me invitó a mí y a nuestro otro amigo, Juan, a pasar unos días en la casa de su abuela, que vivía en la reserva. Todos teníamos 16 años en ese entonces, y apenas habíamos obtenido nuestras licencias de conducir. Esa pequeña dosis de libertad nos hacía sentir invencibles, listos para cualquier cosa. Los padres de Tomás estaban tranquilos con la idea, siempre y cuando su abuela estuviera con nosotros. Por otro lado, mis padres confiaban mucho en la familia de Tomás, así que me dieron su permiso sin dudar. Era un viernes por la tarde, justo después de la escuela, cuando nos subimos al viejo coche de Juan, un Chevy ya pasado de moda pero lo suficientemente resistente para recorrer largas distancias. Estábamos emocionados por la aventura que nos esperaba. El trayecto a la casa de la abuela de Tomás nos llevó un par de horas, adentrándonos cada vez más en el corazón de la reserva. El paisaje a nuestro alrededor se volvía cada vez más desolado a medida que avanzábamos, enormes llanuras de tierra rojiza, con matorrales secos y cactus esparcidos bajo un cielo que parecía infinito. Apenas se veían señales de vida humana en kilómetros. Finalmente, llegamos a la casa justo cuando el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras. La casa de la abuela de Tomás era pequeña y envejecida, con algunos viejos camiones aparcados al frente. No había mucho más alrededor, era un lugar aislado, rodeado únicamente por la naturaleza y el silencio. La abuela de Tomás salió a recibirnos. Era una señora pequeña, encorvada por los años, con la piel curtida por el sol y el viento, pero había en su presencia una fuerza silenciosa. Nos miró con una mezcla de ternura y sabiduría, como si pudiera ver más allá de nuestras palabras y acciones, adivinando nuestras intenciones. Nos acomodó dentro de la casa, un lugar modesto pero cálido, y nos ofreció un pan casero que ella misma había preparado. Era delicioso, uno de esos sabores que te hace sentir en casa aunque estés lejos de ella. Después de cenar, nos dejó a nuestro aire, sabiendo que solo éramos un grupo de adolescentes en busca de diversión. Nos quedamos despiertos hasta tarde, jugando cartas y charlando sobre cosas sin importancia. Reíamos y bromeábamos como cualquier otro grupo de amigos de nuestra edad. Cuando la medianoche llegó, decidimos salir a caminar. La noche estaba clara, y el cielo sobre nosotros era una alfombra de estrellas, tantas que parecían infinitas. Nos alejamos de la casa, disfrutando del aire fresco y la libertad que sentíamos en ese momento. Juan había traído una botella de tequila que había tomado sin permiso de su padre, y, siendo jóvenes e imprudentes, comenzamos a pasarla entre nosotros. El alcohol, mezclado con la oscuridad y el ambiente solitario, nos hizo actuar como tontos. Jugábamos y hacíamos bromas, tratando de asustarnos mutuamente con historias de fantasmas que habíamos escuchado a lo largo de los años. A medida que nos adentrábamos en el paisaje, las formaciones rocosas a nuestro alrededor se volvían cada vez más extrañas. Eran enormes piedras que parecían dedos gigantes apuntando al cielo, deformadas por el tiempo y el viento. El lugar tenía algo inquietante, pero en nuestra temeridad adolescente no le dimos importancia. Después de un rato, noté que Tomás, que había estado riendo y bromeando con nosotros al principio, se quedó callado. Cuando nos dimos cuenta, estábamos bastante lejos de la casa, rodeados por esas formaciones rocosas que parecían vigilar cada uno de nuestros movimientos. Tomás finalmente rompió el silencio. No deberíamos estar aquí, dijo con seriedad. Este lugar no es bueno. Juan y yo nos reímos,
pensando que Tomás simplemente estaba intentando asustarnos. Habíamos bebido lo suficiente como para sentirnos valientes y desafiantes. Vamos, Tomás, no seas aguafiestas, le dijo Juan con una sonrisa burlona. Pero Tomás no se unió a la broma. Su expresión se mantuvo firme, casi preocupada. La abuela siempre me ha dicho que nunca debemos venir a esta área por la noche, continuó. Es un lugar sagrado, pero también peligroso. Los espíritus que habitan aquí no toleran que se burlen de ellos, y mucho menos cuando cae la oscuridad. Justo cuando Tomás terminaba de hablar, algo extraño sucedió. Un sonido, apenas audible al principio, llegó hasta nosotros. No era exactamente un susurro, pero tampoco el tipo de ruido que esperarías escuchar en el desierto. Era un sonido parecido al que hace el viento al pasar por una grieta, pero esa noche no había viento. Lo más inquietante era que parecía provenir de todas partes a la vez, envolviéndonos. Todos nos quedamos inmóviles, intentando localizar de dónde venía el sonido, pero solo se hacía más fuerte, transformándose en algo similar a un lamento. Sentí que mi piel se erizaba. Entonces, del rabillo del ojo, vi algo moverse. Al principio, eran solo sombras, destellos rápidos entre las rocas, como si algo o alguien estuviera observándonos desde lejos. Juan, que hasta ese momento había estado riéndose, gritó en dirección a las sombras: ¿Quién está ahí? Esto no es gracioso. Su voz resonó entre las rocas, y por un breve segundo, todo quedó en completo silencio. Luego, como si la misma noche hubiera cobrado vida, el lamento se transformó en gritos desgarradores. No eran gritos humanos, sino algo más profundo, más antiguo, como un lamento lleno de desesperación y rabia. Parecía venir de todos lados, y las sombras comenzaron a moverse más rápido, rodeándonos. Miré a mi alrededor y lo que vi me congeló el alma. Eran figuras, humanoides, pero distorsionadas, con extremidades alargadas y torsos retorcidos. Sus cabezas eran desproporcionadamente grandes, y se movían con una rapidez que no parecía natural. Sin pensarlo, empezamos a correr. No había otra opción. Tomás, Juan y yo corrimos tan rápido como pudimos, en dirección a la casa de la abuela de Tomás, tropezando con las piedras y las raíces que sobresalían del suelo. Podía sentir esas cosas detrás de nosotros, y ese grito aterrador solo se hacía más fuerte, como si estuvieran cada vez más cerca. Después de un rato de correr sin descanso, sentí que algo atrapó mi pie. Tropecé y caí con fuerza al suelo. El impacto me dejó aturdido por un segundo, y cuando levanté la vista, lo vi. A la luz de las estrellas, pude distinguir claramente una figura agachada sobre mí. Su rostro era vagamente humano, pero parecía derretido, como si su piel se hubiera derretido bajo un calor intenso. Sus ojos eran enormes y completamente negros, y su boca se estaba abriendo, mucho más de lo que cualquier boca humana podría abrirse. No pude gritar. Todo lo que hice fue levantarme de un salto y correr con todas mis fuerzas para alcanzar a los otros dos, que ya estaban mucho más adelante. En la distancia, pude ver las luces de la casa, lo que nos dio el impulso que necesitábamos para seguir corriendo. Finalmente, llegamos a la casa y nos lanzamos por la puerta principal, cerrándola de golpe detrás de nosotros. Al cruzar la puerta de la casa, apenas pudimos detenernos para recuperar el aliento. Estábamos exhaustos, nuestros corazones palpitaban tan rápido que parecía que iban a estallar. Nos apoyamos en las paredes, intentando entender lo que acabábamos de experimentar. Pero antes de que pudiéramos decir una palabra, la abuela de Tomás ya estaba ahí, en el umbral de la cocina, observándonos con una mirada firme y preocupada. En cuanto nos vio, supo que algo andaba mal. No dijo nada de inmediato, pero su expresión era una mezcla de frustración y miedo. Nos tomó a cada uno del brazo, con una fuerza sorprendente para una mujer tan pequeña y frágil, y nos condujo rápidamente hacia la cocina. Una vez allí, comenzó a moverse con una urgencia que no habíamos visto antes.
Sin perder tiempo, tomó un manojo de hierbas secas que colgaban de una pared cercana y comenzó a quemarlas sobre un brasero pequeño que tenía en el centro de la habitación. El aroma que emanaba de las hierbas era fuerte y dulce, llenando la casa con una densa nube de humo. La abuela no dijo ni una palabra mientras realizaba lo que parecía ser un ritual antiguo, murmurando en voz baja palabras en yaqui, una lengua que no comprendíamos del todo. Sin embargo, lo que sí podíamos entender era que aquello que estaba haciendo no era algo común. Sentimos como el ambiente de la casa cambió. El aire se volvió más pesado, como si el humo nos envolviera, protegiéndonos de algo que estaba fuera. Mientras estábamos allí, rodeados por la espesa nube de humo, aún podíamos oír los lamentos lejanos de esas cosas que nos habían estado persiguiendo. Sin embargo, los gritos no se acercaban a la casa. Poco a poco, se fueron desvaneciendo en la distancia, hasta que solo quedó el silencio de la noche. No fue hasta ese momento que la abuela de Tomás dejó de murmurar y nos miró directamente a los ojos. «Ustedes no debieron ir a ese lugar», dijo con voz áspera pero llena de autoridad. «Ese lugar es sagrado, y hay espíritus allí que no deben ser molestados. Y menos de noche». Tomás intentó disculparse, pero la abuela levantó una mano para detenerlo. «Esto no es un juego», continuó, su voz llena de gravedad. «Lo que vieron esta noche no es algo que pertenezca a este mundo, pero ha estado aquí mucho antes de que nosotros llegáramos. Son espíritus antiguos, guardianes de ese lugar, y no les gusta que se burlen de ellos. Al ir ahí, los han despertado. No pueden bromear ni jugar con ellos, o traerán algo mucho peor de lo que pueden imaginar». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La abuela nos regañaba, pero en el fondo de su voz, podíamos sentir el miedo. No solo estaba enojada, estaba asustada. Sabía lo cerca que habíamos estado de traer algo terrible a su casa, algo que, por suerte, no había logrado cruzar el umbral. Nos sentamos en la cocina, en silencio, mientras el humo seguía llenando el espacio. Afuera, el desierto estaba en calma nuevamente, pero la tensión en el aire no desaparecía. Era como si algo nos estuviera observando desde la oscuridad, esperando el menor error para atraparnos de nuevo. Pasamos el resto de la noche en vela, sentados alrededor de la mesa de la cocina, mientras la abuela de Tomás mantenía el fuego encendido y las hierbas ardiendo. No dijimos mucho. Ninguno de nosotros quería hablar de lo que habíamos visto, ni poner en palabras el terror que aún sentíamos en el pecho. Todo lo que queríamos era que amaneciera, como si la luz del día pudiera disipar la oscuridad que nos había rodeado. Cuando por fin salió el sol, la sensación de peligro comenzó a desvanecerse. La casa de la abuela se llenó de luz, y por primera vez desde que habíamos regresado, sentimos un leve alivio. Sin embargo, el cansancio se notaba en nuestros rostros. No habíamos dormido ni un minuto y, aunque estábamos a salvo, sabíamos que lo que habíamos experimentado no era algo que pudiéramos olvidar fácilmente. La abuela de Tomás nos preparó algo de comer y, mientras nos servía, nos explicó más sobre lo que había sucedido. Nos contó que esa área específica a la que habíamos ido estaba considerada un terreno sagrado por sus ancestros. Los espíritus que vivían allí eran guardianes, pero también eran conocidos por su temperamento feroz, especialmente si sentían que alguien se burlaba de ellos o no respetaba sus dominios. «Ustedes tuvieron suerte», dijo la abuela con una mirada penetrante. «Si esos espíritus hubieran querido, no habrían regresado». Su voz no tenía la más mínima duda, y eso solo hizo que el miedo volviera a crecer dentro de mí. Me di cuenta de que, aunque estábamos vivos y a salvo, habíamos cruzado una línea que nunca debimos cruzar. Terminamos nuestro desayuno en silencio. Ninguno de nosotros se atrevió a preguntar qué habría pasado si no hubiéramos llegado a tiempo a la casa. Lo que experimentamos aquella noche cambió nuestras vidas para siempre. Vimos algo que no debería existir, algo que desafiaba todo lo que creíamos conocer sobre el mundo. Nunca volvimos a hablar de aquello en detalle,
pero sabíamos que ese lugar no debía ser mencionado, y mucho menos visitado de nuevo. Con el tiempo, cada uno siguió su camino. Tomás, Juan y yo nos mantuvimos amigos, pero después de esa noche, nuestra relación cambió. Habíamos compartido un secreto que no podíamos contar a nadie más. Un secreto que, en el fondo, ninguno de nosotros quería recordar. Pasé mucho tiempo escribiendo esta historia, tratando de recordar todos los detalles posibles. Sé que aquellos que disfrutan este tipo de contenido lo hacen porque creen en este tipo de relatos, así que tengo la confianza de que aquí habrá quienes me crean. Nadie quería ir a esa casa, aunque todos sabíamos que era propiedad de la familia. A veces, alguno de los parientes la usaba, pero solo en situaciones de emergencia, cuando no quedaba otra opción para pasar la noche. Sin embargo, eran pocos los que se atrevían a quedarse allí una noche entera. Que yo sepa, solo Fernando, mi tío, logró hacerlo una vez, y nunca más quiso repetir la experiencia. Es importante mencionarlo porque mi tío Fernando fue militar, un hombre que nunca mostraba miedo ante nada. Tenía esa mirada fría, vacía, que suelen tener las personas que han vivido mucho tiempo en el ejército. Recuerdo una vez que salió a defender a unos primos que estaban siendo perseguidos por una pandilla. Mi tío dejó su cerveza, agarró una llave inglesa enorme y salió, sin necesidad de decir nada. Todos sabían que él era un hombre que no tenía nada que perder. Aunque eran 4 pandilleros, sabían que enfrentar a mi tío era buscar una golpiza segura, hasta que el sol saliera. Ahora, imaginen a un hombre como él, que no le teme a nada, asustado como un niño cada vez que se mencionaba la famosa casa de las viudas. Así le decíamos a esa enorme casona, porque en algún momento fue el refugio de las mujeres de la familia, aquellas que, como si obedecieran a una maldición, quedaban viudas a temprana edad. Yo no creía en lo paranormal. Nunca había creído, para ser honesto. Por eso, siempre atribuí las historias sobre la casa a meras sugestiones colectivas, a ese deseo contagioso de creer que todos tenemos cuando alguien nos cuenta algo extraño. Pensaba que las cosas raras que sentían quienes iban a esa casa eran más producto de tanta tristeza acumulada allí que de cualquier otra cosa. Mi tía Valeria fue la primera viuda que usó la casa. La trataba casi como un convento, recibiendo a familiares lejanos o cercanos que, igual que ella, decidían dedicar sus vidas al luto y a Dios. Apenas salían de la casa y no se les permitía hacer amigos fuera de ese círculo. Era, como dije, prácticamente un convento, pero con menos permisos y más disciplina. Sé que es una locura, pero, ¿quién aceptaría vivir en un lugar así, bajo esas reglas? Buena pregunta. La tía Valeria era muy rica, mucho más de lo que cualquiera podría gastar en varias vidas. Sin embargo, jamás usaba ese dinero para otra cosa que no fuera mantener la casa y a sus habitantes. Cada mujer en la casa recibía una pequeña mensualidad, suficiente para mantenerse y, en algunos casos, para sostener a sus hijos que vivían fuera. Estamos hablando de tiempos antiguos, cuando muchas mujeres en lugares como ese no tenían la posibilidad de trabajar, y al enviudar, sentían que el mundo se acababa para ellas. Más allá de ese contexto, la vez que decidí quedarme una noche en la casa fue hace algunos años. Desde que la tía Valeria murió, en 1984, la casa quedó deshabitada. Según el testamento, no puede venderse hasta que se cumplan 50 años de su muerte. El dinero que quedó se usa para su mantenimiento. Es extraño, pero así está estipulado. Como mencioné antes, la casa se usaba solo como un lugar de emergencia, para pasar la noche si no había otra opción. Nunca entendí completamente por qué nadie se mudó allí. Pensaba que era por peleas familiares. La casa era de todos y de nadie al mismo tiempo. Cuando mis primos y yo coincidimos en la preparatoria, algo que no había sucedido antes, la casa de las viudas se convirtió en nuestro lugar favorito para pasar las tardes.
Estaba a menos de 1 kilómetro de la escuela, así que era común que fuéramos allí a hacer tareas. Debo admitir que también hicimos algunas fiestas cuando decidíamos saltarnos clases. Fue en esa casa donde tomé mi primera botella de vodka y donde me emborraché por primera vez. Pero siempre fue de tarde, nunca cuando ya había oscurecido. En una de esas tardes, mi prima Suelen, mi primo Jonathan y yo nos quedamos conversando más tiempo de lo habitual, hasta que cayó la noche. Fue la primera vez que hablamos directamente de la curiosidad que teníamos por el miedo de la familia hacia la casa. Suelen dijo que era porque estaba llena de acontecimientos extraños, que las viudas nunca habían dejado ese lugar. Según ella, el juramento de pasar el resto de sus vidas allí no se refería solo a la vida terrenal, sino que sus espíritus seguirían habitando la casa hasta que no quedara nada de ella. Cuando Suelen dijo eso, no pude evitar soltar una carcajada. Me pareció ridículo que ella, alguien tan joven y con una perspectiva científica, creyera en esas cosas. Reírme de esas historias era algo que esperaba de mi madre o de mis tías, todas ellas mujeres profundamente católicas, creyentes en Dios, en los espíritus y en cosas del más allá. Pero Suelen, ella era diferente. Mi primo Jonathan también se rió, diciéndole que no inventara tonterías. Habíamos pasado los últimos meses en esa casa y nunca nos había pasado nada raro. Ed Boy quería ir allí para encontrarse con su novio en secreto, solo tenía que avisar para no interrumpirla. Eso, claro, lo decía en broma, porque sabíamos que Suelen no tenía novio. Fue entonces cuando Suelen, entre risas, lanzó un reto: si de verdad no creen en esto, ¿por qué no pasamos la noche aquí? Mañana no hay clases, podemos quedarnos y comprobar que nada de lo que dicen es verdad. Su propuesta era arriesgada, lo sabíamos, pero la curiosidad y el orgullo nos hicieron aceptar. Iría a ser como una especie de campamento, pero en un caserón antiguo y siniestro. Nos preparamos como si fuéramos a pasar la noche en la casa de cualquier amigo. Hicimos un par de llamadas para pedir las respectivas autorizaciones a nuestros padres, sin contarles que pasaríamos la noche en esa casa. Dijimos que estaríamos juntos, lo cual, técnicamente, era verdad. Fuimos a una tienda local y compramos algunas botanas, y yo, aprovechando la oportunidad, también me llevé unas cervezas. Quería disfrutar esa noche, ya que estábamos decididos a comprobar que todo era una simple superstición familiar. Cuando regresamos a la casa, nos topamos con su gran portón de hierro, tan pesado que apenas logramos cerrarlo después de empujarlo con fuerza. Era una casa que prácticamente aislaba cualquier sonido de afuera o adentro. Una vez que el portón se cerraba, ningún ruido de la calle podía entrar, y si algo sucedía dentro, nadie nos escucharía. En cuanto el portón se cerró, sentí un arrepentimiento inmediato. Todo lo que antes me parecía gracioso, ahora se sentía pesado. Miré la casa, ahora envuelta en sombras, y no pude evitar pensar que, tal vez, no había sido una buena idea. Creo que me voy, dijo Jonathan en voz baja. Este lugar es muy diferente de noche. Yo estaba a punto de decir que sí, que nos fuéramos, cuando Suelen estalló en una risa nerviosa. Sabía que eras un miedoso, Jonathan, pero no pensé que fuera para tanto, le dijo. Vete si quieres, pero nosotros nos quedamos, ¿verdad? Se giró hacia mí, buscando apoyo. Yo, atrapado por el momento, le dije a Jonathan que no fuera cobarde, que si realmente no aguantaba, podíamos irnos, pero que él sería el responsable de echar a perder nuestra noche de aventuras. Jonathan, claramente molesto por la insinuación, decidió quedarse. Nos quedamos, dijo con firmeza. Vamos a demostrar que aquí no pasa nada. Subimos al segundo piso para dormir. La casa, que durante el día parecía solo vieja, ahora, en la oscuridad, se veía mucho más tétrica. Elegimos quedarnos en la sala del segundo piso, ya que los cuartos eran aún más oscuros y fríos. Así, si necesitábamos ir al baño, no tendríamos que caminar demasiado por esos pasillos largos y vacíos. Bueno,
¿Quién sabe alguna historia de las viudas?, preguntó Suelen, rompiendo el silencio incómodo que había caído sobre nosotros. Yo me animé a contar la única historia que conocía. Se trataba de María, quien llegó a la casa en los años 70. Si no me equivoco, ella era prima de mi abuela. La historia de María giraba en torno a uno de esos famosos amarres, un trabajo de brujería muy común en esos tiempos. María estaba profundamente enamorada de Ignacio, un joven que, según cuentan, era codiciado por todas las muchachas de la ciudad. Durante unas semanas, Ignacio y María salieron juntos. Caminaban por el parque, tomados de la mano, y él le hablaba de todas las ciudades que había visitado, de las personas que conoció, y de las lecciones que había aprendido. Decían que Ignacio no solo era guapo, sino que además tenía una forma de hablar que atrapaba a cualquiera. María disfrutó de esas semanas, hasta que un día, después de haberse besado la noche anterior, vio a Ignacio en el parque de la mano con otra chica. Esa chica era hermosa, mucho más que María, y siempre la había envidiado en secreto. María sabía que no podía competir con ella, pero también sabía de una señora en las afueras del pueblo que hacía trabajos para este tipo de situaciones. Decidida a recuperar a Ignacio, fue a ver a esa mujer. María pagó lo que la señora le pidió y siguió todos los rituales al pie de la letra. Una noche, en la entrada del cementerio, como habían acordado, la señora le entregó un sobre con hierbas, diciéndole que debía prepararle un té a Ignacio. La advertencia fue clara: los amarres funcionan solo si hay algo de amor verdadero en la relación, pero si no lo había, podrían volverse peligrosos, incluso mortales. María, confiada en que Ignacio había sentido algo por ella, decidió arriesgarse. Logró su objetivo de manera astuta. Un día, aprovechando la buena voluntad de la madre de Ignacio, entró a su casa y preparó una cena para él, incluyendo el té con las hierbas. Después de fingir que tenía que irse por una dolencia, dejó la cena lista para que la madre se la llevara a Ignacio. Esa misma noche, él comió y bebió el té. Al día siguiente, Ignacio estaba en la puerta de María, diciendo que la amaba, que siempre lo había hecho, pero que hasta ese momento no se había dado cuenta. Se casaron en 2 meses y María fue la mujer más feliz del mundo. Pero Ignacio ya no era el mismo. Al poco tiempo de casarse, comenzó a tener problemas para organizar sus pensamientos. Decía cosas sin sentido, se confundía constantemente, y su mirada, antes llena de vida, ahora parecía perdida. Con el paso del tiempo, la condición de Ignacio empeoró. No solo comenzó a confundirse con sus palabras, sino que empezó a arrastrar las frases, como si el esfuerzo de hablar fuera demasiado para él. Al poco tiempo, perdió completamente la capacidad de trabajar, y ya no pudo ayudar en la cosecha de tomates. Se volvió una carga, no solo para María, sino también para su propia madre. Ignacio, aquel joven fuerte y carismático, fue reduciéndose a un hombre que apenas podía moverse o pronunciar palabra. María se vio obligada a trabajar para sostener a su marido, mientras la madre de Ignacio lo cuidaba durante todo el día. Lo peor vino después. Ignacio, poco a poco, dejó de caminar, de levantarse, y ya no podía ni sostenerse en pie. Era como si hubiera sufrido un accidente cerebral. Su cuerpo se debilitó tanto que ni siquiera parecía el mismo hombre que María había amado. Una noche, al regresar del trabajo, María estaba exhausta. Se sentía culpable porque todo el día no había podido evitar pensar en lo fácil que sería su vida si Ignacio simplemente muriera. Por más que intentaba evitar esos pensamientos, no podía dejar de desear que su marido descansara y, de paso, la dejara descansar a ella también. Pero en cuanto llegó a casa, se dio cuenta de cuán horrible era ese deseo. Quizás Ignacio podía recuperarse. Quizás, si ella se esforzaba más, él volvería a ser el hombre que había sido antes. Con la esperanza de un milagro, María entró a la casa, pero lo que encontró fue una escena de caos. Los vecinos estaban reunidos frente a la casa y sujetaban a la madre de Ignacio, que gritaba desesperada.
La mujer lloraba y trataba de lanzarse al suelo, completamente desconsolada. Apenas podía respirar, y cuando María se acercó a ella, escuchó lo que decía: me lo pidió, mi hijo me lo pidió. No podía más. Según contaron los vecinos, esa misma noche, Ignacio había mirado a su madre con un rostro de suplicio, incapaz de pronunciar palabra, pero sus ojos decían todo lo que no podía expresar con su boca. Mátame, mamá. Haz que termine mi sufrimiento. La madre, con el corazón roto, tomó una almohada y, con lágrimas en los ojos, sofocó a su propio hijo, liberándolo de su dolor. María no pudo soportar la visión de su esposo muerto, aquel joven fuerte del que se había enamorado, ahora reducido a un cuerpo frágil y sin vida. Fue entonces cuando supo que todo era su culpa, que la brujería que había utilizado para amarrar a Ignacio a su lado lo había destruido por completo. La noche después del entierro, María recibió la visita de una mujer vestida de negro. Era la tía Valeria, quien le ofreció refugio en la casa de las viudas, donde encontraría a otras mujeres que también habían sufrido la pérdida de sus seres queridos. María aceptó de inmediato, creyendo que tal vez esa era la única manera de expiar su culpa y encontrar la redención. Cuando terminé de contar la historia, mis primos me miraban con atención, como si fueran niños escuchando un cuento antes de dormir. Sabían de la historia de María, aunque algunos detalles no les eran tan familiares. Con el paso de los años, los relatos se distorsionaban, como un teléfono descompuesto. Algunos omitían detalles importantes, mientras que otros añadían elementos nuevos, adornando la historia de forma literaria. Esa noche, cenamos algunas botanas que habíamos comprado. Algo curioso ocurrió: aunque seguíamos conversando, ninguno quería alejarse del otro. La casa, que antes nos parecía vacía y silenciosa, ahora parecía más llena, como si estuviera habitada. Mirábamos hacia las escaleras que llevaban al segundo piso, esperando en cualquier momento que alguien bajara. Sentíamos que en cualquier instante escucharíamos pasos acercándose, alguien que se detendría frente a nosotros para preguntarnos qué hacíamos allí. Si el fantasma de la tía Valeria se despierta, espero que sepa que somos familia, bromeé, tratando de romper la tensión. Todos nos reímos un poco, pero el ambiente seguía siendo extraño. Unos 15 minutos después, comenzamos a escuchar pasos a lo lejos. No sabíamos si venían de arriba o de la calle, aunque eso último era imposible, ya que ningún sonido de la calle podía llegar a la casa. Después de los pasos, escuchamos un sonido constante, algo que no podíamos identificar. No estábamos seguros si lo imaginábamos o si realmente estaba sucediendo, pero mi mente empezaba a jugarme malas pasadas. ¿Saben cómo termina la historia de María?, preguntó Jonathan de repente. Suelen intentó detenerlo, diciendo que no quería escuchar más, pero Jonathan insistió. Si ya te contaron, quiero ver si es la misma versión, dijo con una sonrisa desafiante. Yo también tenía curiosidad, así que le dije que siguiera. Estábamos inmersos en la conversación, y, a pesar del miedo creciente, queríamos escuchar más. Jonathan continuó: de todas las viudas, María es la que tiene la historia más triste. Nunca encontró paz en esa casa. Por el contrario, las paredes la aprisionaron, y poco a poco, el arrepentimiento la volvió loca. Jonathan continuó con la historia, y mientras hablaba, el ambiente se volvía más denso, casi irrespirable. María, a pesar de estar rodeada de otras viudas en la casa, no pudo escapar de su propio tormento. El arrepentimiento la consumió por completo, y con el tiempo, comenzó a enloquecer. Se arrancaba el cabello de la cabeza, se arañaba el rostro hasta dejar su piel en carne viva. Su apariencia se fue desfigurando de tal manera que ya no quedaba nada de la mujer que alguna vez había sido. Perdió su cabello, sus cejas, la forma de su nariz. Su rostro se volvió irreconocible, como el de un monstruo. No podía soportar ver su propio reflejo en el espejo, y poco a poco, se recluyó en uno de los cuartos, encerrada en su propio infierno personal.
¿Sabes cuál era el cuarto de María?, pregunté, sintiendo que el aire se volvía más frío con cada palabra. No lo sé, respondió Jonathan, mirando hacia las escaleras. Nadie lo sabe con certeza. Claro, no era el cuarto principal, el de la tía Valeria, pero en cuanto a los otros cuartos, solo Dios sabe quién los ocupó por tantos años. Aparentemente, María no soportaba la luz. Se escondía bajo la cama, arañando sin cesar el suelo de madera, esperando que la muerte la alcanzara, pero sabiendo, en lo profundo de su ser, que no merecía ese descanso. Solo la tía Valeria tenía permitido entrar en su cuarto para dejarle comida y recoger los platos. María no quería ver a nadie. Salía de su escondite únicamente de madrugada, cuando las demás mujeres ya dormían, y corría al baño cubriéndose por completo, como si temiera que alguien pudiera verla. Alguien dijo una vez que María era perseguida por algo, por el espíritu o demonio al que había acudido cuando hizo el amarre. Pero Jonathan no creía en eso. Creo que lo que la persiguió para siempre fue la culpa, continuó. Y eso puede ser peor que cualquier demonio. Quizás ese fue su verdadero infierno, o tal vez sigue siéndolo. El ambiente se volvió aún más pesado. Ya no teníamos ganas de hablar. La casa parecía tener vida propia. Todos estábamos cansados, y aunque ninguno lo dijo en voz alta, creo que todos queríamos salir de allí. La sensación de frío en la sala era insoportable, peor que el frío que hacía afuera. Sabíamos que el segundo piso no era así, que arriba la temperatura era más tolerable, y todos sentimos que lo más sensato era subir y buscar un lugar para dormir en los cuartos. Decidimos recoger nuestras cosas rápidamente y subir. Sin pensarlo mucho, entramos en el quinto cuarto a la izquierda. No sé por qué lo elegimos, pero ahora, viéndolo en retrospectiva, creo que esa fue la primera señal de que algo no estaba bien. Todos los cuartos estaban abiertos, pero ese en particular nos atrajo de manera inexplicable. Había 2 camas de armazón, una pegada a la pared, y los colchones aún estaban cubiertos con plásticos protectores. Sin pensarlo mucho, coloqué uno de los colchones en su lugar y me acomodé contra la pared. Sentí cuando Jonathan se acostó a mi lado, mientras Suelen se acomodaba en la otra cama, que era más grande y estaba en el centro del cuarto. Esa cama parecía ser la única original de la casa, y aunque el cuarto tenía un aire incómodo, el cansancio nos venció rápidamente. No pasó mucho tiempo antes de que nos quedáramos dormidos. Sin embargo, algo me despertó en medio de la noche. Era un sonido. Al principio pensé que venía de afuera, pero pronto me di cuenta de que el ruido estaba dentro de la habitación. Era un sonido constante, como si algo o alguien estuviera arañando suavemente. No quise decir nada, pero el ruido me ponía cada vez más nervioso. Traté de mantenerme calmado y fingir que seguía dormido. Me giré hacia Jonathan, que dormía profundamente, de espaldas hacia mí, y lo vi babear sobre la almohada. El sonido, sin embargo, venía del lado donde estaba Suelen. Me armé de valor y susurré: «Suelen, ¿estás despierta?» «Sí», respondió en el mismo tono. «Hay algo debajo de mi cama». No fue una pregunta. Ella lo afirmó con total seguridad, y en ese momento, sentí como si un balde de agua fría hubiera caído sobre mí. No sabía qué hacer. Mi instinto me decía que me levantara para ver qué había bajo la cama, pero no tenía el coraje para hacerlo. El sonido continuaba, y Suelen empezó a temblar. El colchón se sacudía ligeramente por su temblor, y supe que estaba aterrorizada. Desperté a Jonathan empujándolo en la frente. «Jonathan, ¿escuchas eso?», le susurré. Él, medio dormido, apenas podía abrir los ojos. «¿Qué pasa?», preguntó, confundido. «La Suelen dice que hay algo debajo de su cama», le respondí, tratando de mantener la calma, aunque el miedo ya me estaba invadiendo. Jonathan, aún aturdido, se incorporó y, sin pensarlo, encendió la lámpara al lado de su cama. Fue en ese preciso momento que Suelen soltó un grito que resonó por toda la casa.
El grito más aterrador que he escuchado en mi vida. Jonathan saltó de la cama en un movimiento rápido, tropezando con el cable de la lámpara, lo que nos dejó nuevamente en la oscuridad. Suelen salió corriendo detrás de él, y yo, totalmente desorientado, me levanté de un salto, chocando con las paredes, sin saber qué hacer. Finalmente, logré encontrar la puerta, y cuando llegué al patio, ya estábamos todos corriendo como locos por la calle. Corrimos hasta llegar a la plaza, donde encontramos un banco para sentarnos. Ahí pasamos el resto de la noche, sin poder volver a la casa. No fue hasta el amanecer que tuvimos el valor de regresar al caserón a recoger nuestras cosas. Fue entonces cuando Suelen nos contó lo que realmente sucedió esa noche. Cuando regresamos al caserón al amanecer, Suelen nos contó que durante la noche había escuchado el mismo sonido que yo, algo o alguien arañando debajo de su cama. Al principio intentó ignorarlo, pensando que tal vez era su imaginación. Pero el sonido persistía, y cuando ya no pudo soportarlo más, decidió decirme lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando Jonathan encendió la luz. Aunque el grito aterrador lo dio Suelen, fue Jonathan quien realmente vio algo. Nos tomó semanas convencerlo de que nos dijera qué fue lo que vio esa noche. Estaba tan asustado que apenas podía hablar de ello, y cuando finalmente se armó de valor para contárnoslo, lo hizo en voz baja, casi como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. Jonathan nos confesó que, cuando encendió la lámpara, vio algo que lo dejó petrificado. Bajo la cama donde estaba Suelen, en la oscuridad, pudo distinguir una figura. Era una mujer. Su cabeza estaba completamente calva, no tenía cejas ni facciones reconocibles. Sus manos eran delgadas y alargadas, y en lugar de uñas, parecía tener garras que arañaban con desesperación la parte inferior de la cama. Lo más espeluznante de todo era su sonrisa, una mueca aterradora sin dientes, solo una boca abierta en una expresión grotesca. Esa figura lo miraba fijamente mientras continuaba arañando la madera, como si no notara nuestra presencia, o quizás, como si no le importara. Cuando Jonathan la vio, quedó paralizado por el miedo, y fue solo entonces cuando decidió apagar la lámpara de golpe y salir corriendo. Nunca supimos exactamente qué o quién era esa figura. Pero después de esa experiencia, ninguno de nosotros volvió a acercarse a la casa de las viudas. Todos dejamos de hablar del tema, como si el simple hecho de mencionarlo pudiera invocar nuevamente aquello que habíamos visto o sentido aquella noche. La verdad es que, por más aterrador que fue lo que vivimos, hay algo peor, algo de lo que solo escuchamos hablar a mi tío Fernando. Él siempre ha sido reservado sobre su experiencia en esa casa. Solo nos dijo una cosa, que la desobediencia a Dios puede traer cosas mucho peores de lo que podemos imaginar. Lo que él experimentó casi lo lleva de este mundo. Nunca nos dio detalles, pero por la forma en que lo dice, estoy convencido de que lo que nosotros vimos no se compara con lo que él enfrentó. Por más que intentemos olvidar lo que ocurrió esa noche, es imposible no recordar el miedo, el frío que sentíamos en esa casa, y sobre todo, esa figura escalofriante que Jonathan vio. A veces, cuando el viento sopla fuerte y escucho un sonido parecido a un rasguño, no puedo evitar pensar en la mujer debajo de la cama, arrastrándose, esperando que alguien más vuelva a entrar en la casa de las viudas. En el año 2019, estaba visitando a mi primo en México, en un pequeño pueblo llamado San Cristóbal, ubicado al pie de la Sierra Madre, en el estado de Chihuahua. Es un lugar remoto, en medio de la nada, y nunca había estado allí antes. Mi primo, Joaquín, siempre hablaba de lo hermoso que era el lugar, y me convenció de ir a verlo por mí mismo. Volé hasta Ciudad Juárez, donde Joaquín me recogió en el aeropuerto. El viaje hasta San Cristóbal fue largo, alrededor de 4 horas, pero el paisaje era impresionante. Llegamos a su casa al atardecer, y esa noche nos relajamos. Bebimos unas cervezas mientras veíamos el sol ponerse detrás de las montañas. Era realmente hermoso, tengo que admitirlo.
Al día siguiente, Joaquín quiso mostrarme la zona. Es un apasionado de las caminatas, el campamento y todas esas actividades al aire libre, mientras que yo soy más un hombre de ciudad. Pero pensé, ¿por qué no intentarlo? Así que empacamos algunos suministros y fuimos a un lugar llamado Parque Nacional de las Grandes Dunas de Arenas. Es una zona extraña, con enormes dunas de arena justo al lado de las montañas. Era como si alguien hubiera traído una parte del desierto del Sáhara y lo hubiera dejado allí. Caminamos por las dunas durante un rato, lo cual resultó ser más difícil de lo que imaginaba. Caminar sobre la arena es complicado, especialmente cuando intentas subir. Para el mediodía, ya estábamos exhaustos, así que decidimos regresar al coche y buscar un lugar para acampar por la noche. Joaquín conocía una zona aislada en un bosque cercano donde podríamos montar la tienda sin que hubiera nadie alrededor. Manejamos durante unos 30 minutos, luego tomamos un camino de tierra que serpenteaba entre los árboles. Después de unos minutos más, Joaquín estacionó el coche y tomamos nuestro equipo. Caminamos unos 800 metros por el bosque hasta que encontramos un claro junto a un arroyo. Era un lugar agradable, tranquilo y pacífico. Montamos la tienda, encendimos una fogata y preparamos algo para comer. Cuando empezó a oscurecer, nos sentamos alrededor del fuego y hablamos de la familia, pasándonos un cantimplora de whisky el uno al otro. Fue un buen momento, solo dos primos poniéndose al día después de tanto tiempo. Alrededor de las 11 de la noche, decidimos ir a dormir. La temperatura había bajado bastante, y estábamos cansados de la caminata del día. Apagamos la fogata y nos metimos en los sacos de dormir dentro de la tienda. Me quedé dormido rápidamente. No sé qué hora era cuando me desperté, pero todavía estaba completamente oscuro afuera. Al principio, no entendía que me había despertado, pero luego escuché un sonido extraño, como de algo rascando, proveniente de fuera de la tienda. Mi primera idea fue que era algún animal pequeño. Había muchos por ahí, probablemente buscando restos de nuestra comida. Pero luego escuché un gruñido bajo que definitivamente no sonaba como ningún animal pequeño que hubiera oído antes. Desperté a mi primo con un codazo y le susurré, «Oye, ¿escuchaste eso?». Él murmuró algo y escuchó por un segundo antes de susurrar de vuelta, «Sí, ¿qué diablos es eso?». Los rasguños continuaron, como si lo que fuera estuviera caminando alrededor de la tienda. Parecía grande, mucho más grande que un mapache. Empecé a sentirme realmente asustado. Podría ser un animal peligroso. Joaquín intentó agarrar su linterna, pero le sujeté el brazo para detenerlo. No sé por qué, pero tuve la sensación de que no debíamos llamar la atención. Nos quedamos allí en silencio, escuchando cómo esa cosa se movía afuera. El gruñido se hizo más fuerte, y ahora había un sonido extraño de olfateo, como si algo estuviera oliendo alrededor. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que la cosa afuera lo escucharía. De repente, algo golpeó con fuerza el lado de la tienda, justo cerca de mi cabeza. Casi salté del susto, y Joaquín soltó un suave «mierda». Podíamos escuchar la respiración pesada de la criatura, justo al otro lado del delgado tejido de la tienda. Entonces, soltó un sonido que hasta el día de hoy me cuesta describir. No era un rugido, pero era extremadamente grave y bajo, con una capa aguda por encima. Todos los pelos de mi cuerpo se erizaron. No sé qué me impulsó, pero rápidamente abrí el cierre de la tienda y apunté la linterna de mi celular hacia afuera. Por un segundo, vi aquella cosa. Era enorme, medía unos 2,5 metros de altura, con un pelaje rojizo cubriéndolo. Su rostro era una mezcla entre un oso y una persona, con ojos amarillos brillantes y un rostro achatado. Tan pronto como la luz la alcanzó, la criatura soltó otro de esos horribles gruñidos y salió corriendo hacia el bosque. Pude escuchar las ramas quebrándose mientras se alejaba. Joaquín y yo nos quedamos allí, paralizados, sin saber qué hacer.
Ambos estábamos completamente atónitos, sin poder decir una palabra. Después de unos minutos de silencio, los dos comenzamos a hablar al mismo tiempo, en un intento de procesar lo que acabábamos de ver. ¿Qué demonios era eso?, preguntó Joaquín, claramente alterado. No lo sé, pero no era un oso, le respondí, aún con el corazón latiendo a toda velocidad. Tenemos que salir de aquí, dijo, su voz temblorosa pero decidida. Rápidamente comenzamos a recoger nuestras cosas, dejando atrás lo que no podíamos cargar. La tienda de campaña, las mantas, todo lo que estaba esparcido por el campamento quedó olvidado. Lo único que importaba era salir de ese lugar cuanto antes. Todo el tiempo mirábamos por encima del hombro, esperando oír de nuevo aquel rugido o ver esos ojos amarillos acechando en la oscuridad. Llegamos al coche y Joaquín arrancó lo más rápido que pudo. Condujo directamente hacia su casa en San Cristóbal, sin decir mucho durante el camino. Ambos estábamos intentando asimilar lo que habíamos experimentado. El silencio en el coche solo era roto por el sonido del motor y nuestra respiración pesada. Cuando llegamos a su casa, nos sentamos en la sala, abrimos unas cervezas y comenzamos a hablar de lo sucedido. Joaquín, tratando de buscarle una explicación, sugirió que tal vez podría haber sido un oso. Pero ambos sabíamos que eso no era cierto. Ningún oso se mueve de esa manera, ni emite esos sonidos. Además, los ojos, esos ojos amarillos no se parecían a nada que hubiéramos visto antes. A la mañana siguiente, decidimos que debíamos volver al lugar del campamento para recoger lo que habíamos dejado. No quería hacerlo, honestamente. Algo dentro de mí me decía que era mejor dejarlo así, pero sentía que necesitábamos verlo con luz de día, intentar entender mejor qué había pasado. Cuando llegamos al campamento, lo que vimos nos dejó aún más desconcertados. La tienda de campaña estaba completamente destruida. Había huellas enormes alrededor del lugar, unas marcas extrañas que no parecían de ningún animal conocido. Eran similares a huellas de oso, pero más largas, con dedos que parecían más los de una mano. Joaquín se emocionó, como si hubiéramos encontrado alguna evidencia importante. Comenzó a hablar sobre cómo debíamos reportar esto en algún foro de criaturas extrañas, que tal vez habíamos encontrado algo único. Pero yo no quería saber nada de eso. No quiero que mi nombre esté asociado a esto, Joaquín. No quiero que gente rara venga a golpear mi puerta, le dije, cortando su entusiasmo. Finalmente, recogimos lo que pudimos y nos fuimos de allí. Después de eso, Joaquín y yo no hablamos mucho más sobre aquella noche. No era algo que quisieras recordar a menudo. Sin embargo, a veces, cuando bebíamos algunas cervezas, alguno de nosotros sacaba el tema, como si todavía intentáramos darle sentido. Pero la verdad es que nunca llegamos a una conclusión clara. No sabemos qué fue lo que vimos esa noche en el bosque. Podría haber sido una criatura extraña, algo que no debería existir, o tal vez solo nuestras mentes jugando una mala pasada. Lo único que sé es que no acamparé nunca más en ese lugar. Y esa experiencia, hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio. Un encuentro que, aunque trato de olvidar, vuelve a mi mente cada vez que veo una sombra moverse en la oscuridad o escucho un ruido extraño en la noche. Quiero desahogarme contando esta historia, aunque no puedo mencionar nombres ni lugares exactos. No quiero que nadie me acuse de nada, y aunque no me considero culpable, creo que todos necesitan conocer el mal que enfrentamos o lo que nos persiguió esa noche. Lo que perdí ese día jamás pude recuperarlo, no importa cuánto haya rogado a Dios. Ese fue mi castigo por ser tan impulsivo con mis ideas descabelladas. Al final, pagué un precio demasiado alto, y lo peor de todo es que no lo hice solo. En ese tiempo, yo tenía 20 años, la misma edad que mi mejor amigo. Ambos estábamos de vacaciones de la universidad y compartíamos una fascinación por lo paranormal.
Ya habíamos experimentado algunos juegos conocidos en busca de algo más allá, pero ninguno de ellos cumplió con nuestras expectativas. Fue entonces cuando pensé que, si queríamos intentar algo verdaderamente impactante, debíamos usar una tabla Ouija, pero hacerlo en un lugar cargado de energía. Consideré un cementerio y luego una iglesia, pero finalmente decidí que una funeraria, con un cadáver reciente, sería el lugar ideal. Mi mejor amigo estuvo de acuerdo, y juntos elegimos cuál sería el lugar. Por suerte, yo conocía a una chica que trabajaba en la funeraria, así que ideé un plan para acercarme a ella. La invité al cine con la intención de robar las llaves del lugar. En un momento de distracción de su parte, logré hacerlo. Cuando me reencontré con mi amigo, la emoción nos dominaba. Estábamos decididos a llevar a cabo el plan. Queríamos ver si podíamos grabar algún contacto con espíritus. La adrenalina recorría todo mi cuerpo, y no podía esperar para comenzar. Gracias a la información que tenía, sabía que noche la funeraria estaría vacía, así que ese fue el momento perfecto para entrar. Aquella noche, nos colamos en el lugar. Encontramos un cadáver recién preparado y, junto a él, nos sentamos en el suelo. Sacamos la tabla Ouija con manos temblorosas de emoción. Me encantaba la sensación de peligro que nos envolvía. Comenzamos el juego, con papel y lápiz en mano para anotar cada letra que se movía en la tabla. Con base en las preguntas que hacíamos, pronto confirmamos que estábamos en presencia no de una, sino de varias entidades. Nos sentíamos eufóricos con lo que estábamos logrando. Sin embargo, la atmósfera cambió cuando una de las entidades nos dijo, letra por letra, que el cuerpo frente a nosotros estaba muerto, pero las entidades que vagaban por ahí no lo estaban. Esa frase resonó en nosotros como una amenaza clara, pero nuestra excitación superaba el miedo. Seguimos adelante, aunque en lo profundo sentía una creciente necesidad de detenernos. Ya habíamos confirmado la existencia de estas entidades, y habíamos logrado el contacto. No había más para nosotros. Fue entonces cuando una de las entidades nos hizo una pregunta que congeló la emoción en nuestros cuerpos. ¿Cuál de los dos prefiere ser enterrado en la parte de atrás? La diversión se esfumó de inmediato. Nos miramos aterrorizados. En ese momento, una de las luces se apagó, y solo la tenue iluminación de la ventana nos mantenía en una penumbra aterradora. Decidimos que era momento de irnos. Intentamos cerrar el contacto con la Ouija, pero en cuanto nos levantamos para irnos, algo que no podíamos ver comenzó a golpearnos y a derribarnos. Cada paso hacia las escaleras parecía una lucha contra una fuerza invisible. Estábamos a punto de alcanzar las escaleras cuando sentí que algo me agarraba por el pie. Fui derribado y arrastrado de vuelta a la sala donde yacía el cadáver. Mi amigo corrió hacia mí para ayudarme. Juntos logramos levantarnos y, con el corazón latiendo a 1000 por hora, intentamos nuevamente salir de ese lugar. Logramos llegar al primer piso, pero nos sentimos completamente desorientados, como si algo estuviera jugando con nuestras mentes. El lugar no era muy grande, pero no podíamos encontrar la puerta por donde habíamos entrado. Corrimos de un lado a otro buscando la salida, pero fue en vano. Entonces, como si se tratara de una repetición de lo que me ocurrió antes, algo invisible agarró a mi amigo y lo arrastró hasta el fondo de la funeraria. Corrí tras él, pero cuando llegué, él mismo cerró la puerta desde el otro lado, como si estuviera bajo algún tipo de control. Intenté abrirla, pero fue inútil. Desesperado, miré por una pequeña ventana que había en la puerta y vi como mi amigo estaba allí, parado inmóvil, como si estuviera esperando algo. Segundos después, la Ouija, que aún estaba en el suelo, comenzó a formar una frase: el diablo está aquí. Inmediatamente después de que la frase se completó, toda la actividad paranormal cesó de golpe. Las puertas se abrieron de par en par, y mi amigo salió, pálido y temblando como nunca antes lo había visto. Sin pensarlo dos veces,
pateé el tablero de Ouija, y salimos corriendo de ese lugar mientras escuchábamos detrás de nosotros una respiración pesada y espantosa, como si algo gigantesco nos persiguiera. Afortunadamente, logramos salir con vida de ese sitio. Nunca volvimos a hablar de lo sucedido, intentando olvidar la experiencia y esperando que nada más ocurriera. Pero desde aquella noche, he tenido pesadillas recurrentes. Sueño con un lugar oscuro y sombrío, lleno de gritos y desesperación, donde siento un ardor insoportable en el pecho, como si mi alma estuviera condenada. Creo que desde aquella noche puedo ver el infierno en mis sueños. Si estás disfrutando de estos relatos aterradores, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndote más historias escalofriantes. Y si quieres apoyar aún más, puedes unirte a nuestro club de miembros para tener acceso anticipado a videos exclusivos. También puedes dejar una propina con el botón de gracias o el enlace en la descripción, y mencionaremos tu nombre y tu mensaje en un próximo video. Gracias por ser parte de esta comunidad embrujada. Hace unos 15 años, mi madre y mi prima regresaban a casa después de visitar a mi tía, quien vivía a unas 2 horas de distancia. El viaje de regreso las llevaba a través de áreas rurales, donde el camino serpenteaba entre colinas. Había un atajo que podían tomar para evitar el trayecto más montañoso, reduciendo el tiempo del viaje en unos 10 minutos. Sin embargo, este atajo tenía un inconveniente: conducía literalmente hacia la nada. Era una carretera de 2 carriles que se extendía por 50 kilómetros sin rastro alguno de civilización. No había casas, luces, ni siquiera esas cabinas telefónicas de emergencia a la orilla de la carretera. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando decidieron tomar el atajo. Mientras avanzaban, notaron algo en medio de la carretera. Al principio, mi prima pensó que podría ser una piedra o algún otro obstáculo, así que desaceleró para rodearlo. A medida que se acercaban, se dieron cuenta de que parecía ser una mujer. Tenía el cabello largo y negro, y parecía estar envuelta en un chal de lana o algo parecido. Estaba agachada, dándoles la espalda. Mi madre, preocupada, pensó que la mujer podría estar en apuros, así que decidieron detenerse junto a ella y ofrecerle ayuda. Mi prima bajó la ventanilla y le preguntó si estaba bien o si necesitaba algo. En ese momento, la mujer se levantó lentamente y las miró directamente. De repente, emitió un grito agudo que las dejó petrificadas. Mi prima asegura que los ojos de la mujer eran completamente negros, como el carbón, y su piel pálida, casi translúcida. Era extremadamente delgada, como si estuviera enferma o desnutrida. A pesar de que la escena era aterradora, mi prima intentó racionalizar lo que había visto, pensando que quizá el miedo y la oscuridad estaban jugando con su mente. Sin embargo, la intensidad del momento fue suficiente para asustarlas profundamente. Sin pensarlo 2 veces, mi prima pisó el acelerador y arrancó lo más rápido posible. Mientras se alejaban, la mujer intentó perseguirlas durante unos segundos, pero pronto desapareció en la distancia, engullida por la oscuridad de la noche. No se detuvieron por nada. Aceleraron por el camino desolado sin mirar atrás, ignorando incluso las señales de tránsito que les indicaban detenerse. No fue sino hasta que llegaron a la siguiente ciudad, un pequeño pueblo con un par de luces brillando a lo lejos, que por fin se sintieron lo suficientemente seguras para detenerse. Se detuvieron en una gasolinera, donde ambas bajaron del auto con las manos temblorosas. Entraron para comprar algo de beber, con la intención de calmarse y tratar de procesar lo que acababa de suceder. En ese momento, mi prima, que aún temblaba, le confesó a mi madre que nunca antes había sentido tanto miedo en su vida. Mi madre, aunque más tranquila, no pudo evitar sentir que lo que habían presenciado no era algo normal, algo que pudiera explicarse con facilidad.
Había una sensación de inquietud en el aire que las rodeaba, como si algo oscuro hubiera quedado atrás en esa carretera desierta. Desde aquella noche, mi prima tomó una decisión firme: jamás volvería a tomar ese atajo, sin importar las circunstancias. Incluso cuando otra persona está al volante, ella se niega rotundamente a pasar por esa carretera, a menudo llegando al punto de las lágrimas si alguien sugiere esa ruta. Siempre insiste en tomar la autopista principal, aunque el viaje sea más largo. La experiencia la marcó de tal manera que, aún hoy, el solo pensar en aquel camino la pone nerviosa. Lo que más me impacta de esta historia es la convicción con la que mi prima la cuenta. No es el tipo de persona que inventa o exagera situaciones. Y cada vez que habla de esa noche, su voz tiembla y sus ojos reflejan un miedo genuino. Mi madre, aunque más escéptica al principio, también terminó aceptando que algo muy extraño ocurrió en esa carretera. No es fácil asustar a mi madre, pero esa noche la cambió, al igual que a mi prima. He escuchado a muchas personas contar historias similares sobre carreteras solitarias y encuentros perturbadores, pero nunca pensé que algo así le sucedería a alguien tan cercano. Es una de esas experiencias que te hacen pensar que, tal vez, hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Y aunque trato de buscar una explicación lógica, siempre queda la duda, el misterio de lo que realmente pasó en esa noche oscura. Hoy en día, ni mi madre ni mi prima han vuelto a pasar por ese atajo, y ninguna de las dos tiene intenciones de hacerlo. Y aunque yo nunca he presenciado algo similar, esta historia siempre me ha hecho pensar dos veces antes de tomar rutas desconocidas en la noche. Cuando era más joven, aproximadamente al final de mi adolescencia, solía hacer trabajos de niñera para ganar un poco de dinero extra. Vivía en un barrio tranquilo en las afueras de la Ciudad de México, y cuidaba a los hijos de varias familias que conocía desde hacía años. Una noche, recibí una llamada de una pareja que vivía a unas cuadras de mi casa. Me pidieron que cuidara de sus dos pequeños mientras ellos salían por unas 4 horas. Era una familia agradable, y ya había trabajado para ellos en un par de ocasiones anteriores. Los niños tenían 5 y 3 años, aún muy pequeños. Llegué a la casa alrededor de las 6 de la tarde y todo parecía estar en orden. Los padres me dieron algunas indicaciones rápidas sobre la rutina de los niños: cenar, ver un poco de televisión y acostarse a las 8:30. Tras esto, se despidieron con una sonrisa y salieron por la puerta. Empecé preparando la cena para los niños, algo sencillo, como unos sándwiches y un poco de fruta. Mientras comíamos, los niños parecían estar de buen humor, especialmente el mayor, un niño con mucha energía que no paraba de hacer preguntas. Su hermanita, de apenas 3 años, en cambio, era más tranquila, aunque no dejaba de sonreír cada vez que su hermano hacía alguna tontería. Después de cenar, nos sentamos un rato en la sala. Los niños veían dibujos animados mientras yo recogía la cocina. Todo transcurrió sin problemas, y cuando el reloj marcó las 8:30, les dije que era hora de ir a la cama. El niño de 5 años puso una ligera resistencia, como era de esperarse, pero la niña ya estaba visiblemente cansada, frotándose los ojos y bostezando. Subimos al segundo piso, donde estaban sus habitaciones. Primero llevé a la niña a su cuarto, la acosté y apagué la luz. Luego, me dirigí al cuarto de su hermano, quien aún parecía tener energía de sobra. Mientras lo convencía de que debía quedarse en su cama, me di cuenta de que la niña se había dormido casi de inmediato. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de salir del cuarto del niño, escuché un ruido que venía de abajo. Parecía que alguien había abierto la puerta trasera de la casa. Me quedé helada por un momento, con una sensación de incomodidad que no pude ignorar. Sabía que los niños no deberían estar abriendo esa puerta, y mucho menos a estas horas. Bajé corriendo las escaleras, temiendo lo peor. Cuando llegué a la planta baja,
Vi al niño de 5 años parado junto a la puerta trasera. Me sentí aliviada de ver que no había salido de la casa, pero al mismo tiempo me preocupaba el hecho de que hubiese abierto la puerta. Le pregunté por qué lo había hecho, a lo que él, con una calma inquietante, me respondió. La abrí para dejar entrar al hombre. De inmediato, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Mi mente trataba de racionalizar lo que acababa de decirme, pensando que quizás se refería a algún amigo imaginario o simplemente estaba inventando cosas, como hacen los niños a veces. Pero algo en su tono, tan serio y despreocupado, me puso en alerta. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero intenté mantener la calma. Respiré hondo y le pregunté con voz tranquila. ¿Qué hombre, cariño? ¿Cómo era? El niño, sin dudar ni un segundo, respondió. Era muy alto. Cada palabra suya me ponía más nerviosa. Alto. ¿Un hombre en la casa? ¿De quién estaba hablando? La incertidumbre me llenaba de miedo, pero no quería asustar a los niños. Así que traté de no mostrar mi preocupación y continué preguntando. ¿Y dónde está ahora ese hombre? El niño señaló hacia la sala de estar, con una naturalidad que me dejó sin palabras. Lo tomé de la mano con suavidad y lo guié de vuelta a su habitación. Intentaba no pensar lo peor, pero una parte de mí sabía que algo andaba muy mal. Lo acosté en su cama, asegurándome de cerrar bien la puerta, y luego me dirigí al cuarto de la niña. Ella seguía profundamente dormida, lo cual me dio un pequeño alivio. Cerré también la puerta de su habitación, esta vez asegurándome de que ambas puertas estuvieran bien bloqueadas. Mi mente intentaba procesar lo que estaba ocurriendo, pero no quería perder más tiempo. Si de verdad había alguien en la casa, no podía quedarme allí sin hacer nada. Tomé mi celular del bolsillo y bajé lentamente las escaleras. Todo estaba oscuro en el primer piso. Las luces que había apagado antes solo hacían que el ambiente se sintiera más tenso. Caminé con cuidado hacia la sala de estar, tratando de no hacer ruido. Encendí una de las lámparas cercanas y, al mirar alrededor, no vi a nadie. El lugar estaba vacío, o al menos eso parecía. Llamé, aunque apenas me atreví a alzar la voz. ¿Hay alguien ahí? El silencio fue mi única respuesta. No oí ningún ruido, ni vi nada fuera de lo normal, pero mi cuerpo no dejaba de sentir esa inquietud. Decidí dar una vuelta rápida por el primer piso, recorriendo la cocina, el comedor y el pasillo, pero no encontré nada que indicara que había alguien más en la casa. A pesar de eso, el miedo seguía ahí, como una sombra pegada a mi espalda. Justo cuando iba a volver a subir las escaleras, escuché un ruido proveniente de la entrada. Mi corazón dio un vuelco. Era un sonido leve, pero claro, algo o alguien estaba moviéndose fuera de la casa. Me quedé congelada en mi lugar, tratando de escuchar mejor. Era como si algo se deslizara lentamente por el otro lado de la puerta principal, moviéndose en la oscuridad. Mis pensamientos iban a 1000 por hora. ¿Qué debía hacer? ¿Y si era solo mi imaginación? Pero no podía arriesgarme. Subí corriendo las escaleras, casi sin hacer ruido, y entré rápidamente al cuarto de la niña. La desperté suavemente, la tomé en brazos y la llevé al cuarto de su hermano. Cerré la puerta de la habitación de los niños con llave, tratando de no hacer ningún ruido que pudiera alertar a quien quiera que estuviera en la casa. Los pequeños ya estaban a salvo conmigo en el mismo cuarto, pero eso no bastaba para tranquilizarme. Todo mi cuerpo temblaba mientras sacaba mi teléfono. Inmediatamente marqué el número de la policía. ¿Hay alguien dentro de la casa?, susurré nerviosamente cuando respondieron. Estoy cuidando a 2 niños y hay un hombre aquí. Por favor, envíen a alguien lo más rápido posible. ¿La dirección es? Di la dirección de la casa con las manos temblorosas, tratando de mantener la calma por los niños, que me observaban confundidos, sin entender del todo lo que estaba pasando.
Me senté con ellos en la cama, abrazándolos con fuerza mientras esperábamos a que llegara la ayuda. El tiempo parecía pasar muy lento. Apenas unos minutos después de la llamada, escuché algo que me paralizó, pasos, suaves pero audibles, que venían desde el fondo de la casa. Alguien estaba subiendo las escaleras. Los pasos eran lentos, casi meticulosos, como si la persona que subía las escaleras no quisiera hacer demasiado ruido. Sin embargo, en la quietud de la casa, cada sonido se amplificaba, y sentía como el miedo se apoderaba de mí. Mis manos comenzaron a sudar mientras apretaba a los niños con más fuerza contra mí. No podía hacer nada más que escuchar cómo los pasos se acercaban más y más. Cuando los pasos llegaron a la mitad de la escalera, casi contuve la respiración. Pensaba que en cualquier momento la puerta sería golpeada con fuerza, que la cerradura se rompería y esa persona entraría. Pero de pronto, el sonido se detuvo. La persona parecía haberse quedado inmóvil en el rellano de las escaleras. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría escucharse fuera de la habitación. Los niños, aunque asustados, no dijeron nada. Estábamos los tres en silencio absoluto, esperando, deseando que todo fuera solo un malentendido o un mal sueño. De repente, escuché los pasos otra vez, pero esta vez, alejándose. La persona comenzó a bajar las escaleras con la misma calma con la que había subido. Sentí un ligero alivio, aunque no sabía si era peor que simplemente se estuviera moviendo por la casa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Esperé unos segundos más, tratando de entender lo que estaba pasando, cuando, de pronto, escuché algo que me llenó de esperanza, un golpe en la puerta principal. Era la policía. Habían llegado mucho más rápido de lo que esperaba. Con los niños aún en mis brazos, me levanté rápidamente, pero traté de no hacer ruido. Escuché cómo los pasos dentro de la casa se apresuraban, y fue en ese momento cuando me di cuenta de que quienquiera que estuviera allí debía haber escuchado la llegada de la policía. El intruso estaba huyendo. Escuché cómo la puerta trasera se abría y, poco después, todo quedó en silencio otra vez. Abrí la puerta del cuarto de los niños y bajé con cuidado las escaleras, todavía nerviosa pero un poco más tranquila al saber que la policía ya estaba afuera. Corrí hacia la puerta de entrada y, cuando la abrí, dos oficiales uniformados me miraron con seriedad. Les expliqué rápidamente lo que había sucedido y les pedí que revisaran la casa. Mientras uno de los oficiales se quedaba conmigo y con los niños, el otro entró a la casa para asegurarse de que ya no hubiera nadie más. Después de unos minutos, el oficial que había entrado regresó. Me dijo que no había señales de que el hombre todavía estuviera allí, pero que la puerta trasera estaba entreabierta. Había huido. Me aconsejaron que esperara a los padres de los niños, quienes ya habían sido contactados y estaban en camino de regreso. Mientras esperábamos, sentí como el cansancio y el estrés de la situación comenzaban a apoderarse de mí. Los niños, aunque asustados, ya empezaban a calmarse. No podía dejar de pensar en lo que el niño me había dicho antes, sobre haber dejado entrar al hombre. ¿Quién era? ¿Qué quería? Y lo más aterrador, ¿por qué había entrado sin hacer ruido, sin romper nada? Parecía que estaba muy familiarizado con la casa. Los padres de los niños llegaron poco después. Les expliqué lo que había pasado, y aunque estaban agradecidos de que todos estuviéramos bien, no podían ocultar su preocupación. La policía tomó nota de todo lo sucedido y luego se retiró, asegurándonos que estarían patrullando el área durante la noche para asegurarse de que no hubiera más incidentes. A pesar de la tensión de la noche, los niños estaban bien, y los padres me pidieron disculpas por lo ocurrido. Yo les aseguré que no había sido culpa de ellos, pero esa noche quedaría grabada en mi mente para siempre. Con el tiempo, volví a cuidar a esos mismos niños en más de una ocasión, pero nunca más sucedió algo extraño. Sin embargo, aquella noche de verano siempre será mi recuerdo más aterrador de cuando trabajaba como niñera.
Aunque nunca volvimos a saber nada sobre el hombre, estoy segura de que aquella noche no entró solo por curiosidad. El miedo que sentí y la forma en que todo ocurrió me hicieron pensar que sus intenciones no eran buenas. Mi hermano posee una casa rodante muy bonita, y siempre ha sido lo suficientemente generoso como para prestármela de vez en cuando. Vivimos a solo unos 15 minutos de distancia en un estado conocido por sus actividades al aire libre como acampar, hacer senderismo y disfrutar de la naturaleza. Era la temporada fresca de otoño cuando le pedí si podía tomar prestada la casa rodante para un viaje de campamento junto a un pequeño lago de pesca. El clima ya estaba demasiado frío para acampar en una tienda, así que la casa rodante parecía la opción perfecta. Mi plan era sencillo, unos días de pesca en la tranquilidad que tanto necesitaba. Conduje hasta la casa de mi hermano para recoger la casa rodante y luego me dirigí hacia un lugar remoto cerca del lago. El camino que llevaba al lago era más bien un sendero de tierra, no una carretera propiamente dicha, pero había visto marcas de neumáticos antes, así que sabía que otras personas habían pasado por allí también. Esta vez, sin embargo, el sendero estaba completamente desierto, y cuando llegué al lago, no había ni un alma a la vista. Aparqué la casa rodante a un lado, por si alguien más decidía llegar, aunque el lugar estaba tan tranquilo que parecía improbable. Después de preparar todo, no perdí tiempo y fui directo al lago a pescar. Me tomé un par de cervezas, me relajé y disfruté de la tranquilidad del entorno. Mientras el reloj se acercaba a las 5 de la tarde, comencé a recoger mis cosas, pero no dejaba de observar a mi alrededor, atento a cualquier cambio. Fue entonces cuando de repente apareció una camioneta por el sendero. Era una camioneta vieja y oxidada que claramente había visto mejores días. Extrañamente, no tenía una caravana o algún remolque, solo la camioneta en sí. Las ventanas estaban polarizadas, lo que me hizo pensar que quien estuviera dentro probablemente la usaba como una especie de refugio improvisado, algo que no era raro en esas zonas. La camioneta se estacionó al otro lado del campo y apagó las luces, pero nadie salió. Me resultó un poco extraño, ya que es común intercambiar saludos cuando estás en medio de la nada, pero decidí seguir con mi noche. Con todo recogido, entré en la casa rodante para dormir. A lo largo de la noche, miré un par de veces hacia afuera para ver si la camioneta seguía allí, pensando que tal vez podría acercarme a saludar y evitar algún momento incómodo más tarde. Sin embargo, nada cambió. La camioneta permaneció en el mismo lugar, con sus ocupantes invisibles. Subí a la cama y pronto me quedé dormido. Sin embargo, en algún momento de la noche me desperté brevemente al escuchar el sonido de una puerta de auto abriéndose y luego cerrándose. Me asomé por la ventana, pero no vi a nadie. Decidí no darle mayor importancia y volví a dormirme, pensando que tal vez había imaginado el sonido o que era algo sin importancia. A la mañana siguiente, me desperté temprano, preparé el desayuno y volví al lago para otro día de pesca. Para mi sorpresa, la camioneta seguía exactamente en el mismo lugar. No parecía haber ningún movimiento, ni siquiera el más mínimo signo de que alguien había salido de allí en toda la noche. Pesqué por más de 3 horas, pero la quietud inquietante que rodeaba la camioneta comenzó a hacerme sentir incómodo. Era como si alguien estuviera dentro, observándome, pero sin ninguna intención de moverse o hacer contacto. Empecé a preguntarme si la persona había salido sigilosamente durante la noche, tal vez justo después de que escuché la puerta, y me dejó solo en ese lugar apartado. Ningún escenario me parecía normal. O bien había alguien dentro de esa camioneta vigilándome de forma silenciosa, o la persona se había marchado en completo sigilo. Ninguna de las dos posibilidades me tranquilizaba. Mientras el día avanzaba, mi incomodidad crecía cada vez más. Decidí retirarme a la casa rodante, donde me pasé el resto de la tarde mirando a través de las ventanas, esperando que algo cambiara. La tensión se acumulaba,
y empecé a sentirme cada vez más vulnerable. Alrededor de las 7 de la noche, el silencio fue roto por el rugido del motor de la camioneta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras veía cómo lentamente la camioneta se dirigía hacia el sendero, como si estuviera a punto de marcharse. Sin embargo, justo cuando pensé que el momento de tensión había terminado, la camioneta se detuvo abruptamente en medio del camino, bloqueando completamente mi salida. Una sensación de pánico me invadió mientras observaba a un hombre saltar rápidamente de la camioneta. Corrió hacia la parte trasera del vehículo y sacó algo de la caja de carga. Luego se dio la vuelta, y con un movimiento decidido, empezó a caminar directamente hacia la casa rodante. El pánico se apoderó de mí. Corrí hacia la puerta y la aseguré con todas las cerraduras que tenía. A través de las ventanas, podía ver al hombre acercándose más y más. De repente, comenzó a sacudir violentamente la puerta, intentando forzarla para entrar. Mi mente era un torbellino de confusión y miedo. No tenía idea de lo que estaba pasando ni de lo que debía hacer. Los segundos se sentían como horas mientras el hombre seguía intentando abrir la puerta. En ese momento, me dirigí desesperadamente al asiento del conductor y encendí el motor de la casa rodante. Con las manos temblorosas, apreté el acelerador, intentando avanzar a pesar de los continuos intentos del hombre de entrar. Con el motor de la casa rodante rugiendo, comencé a moverme lentamente hacia adelante, acercándome a la camioneta que bloqueaba mi camino. El hombre, al darse cuenta de lo que estaba haciendo, corrió detrás de mí, gritando algo que no pude entender. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda mientras supe que tenía que salir de allí cuanto antes. No había más tiempo para pensar, todo lo que podía hacer era reaccionar. Empujé la casa rodante contra la camioneta, y para mi alivio, logré desplazarla lo suficiente para crear una pequeña abertura por donde escapar. Aceleré, sintiendo cómo la casa rodante pasaba rozando el borde del camino de tierra, mientras el hombre intentaba seguirme a pie, pero pronto quedó atrás. No me atreví a mirar por el espejo retrovisor, mi única preocupación era poner la mayor distancia posible entre él y yo. El miedo me paralizaba y, aunque mi mente estaba nublada por el terror, logré mantenerme enfocado en seguir el camino hasta llegar a una carretera principal. No me detuve hasta que había recorrido varios kilómetros. Cuando finalmente sentí que estaba a salvo, mis manos seguían temblando y mi corazón latía con fuerza. Me estacioné al costado de la carretera para recuperar el aliento y reunir mis pensamientos. Fue entonces cuando decidí llamar a la policía. Traté de explicarles lo que había sucedido, aún con la voz entrecortada por la adrenalina del momento. Ellos me aseguraron que enviarían una patrulla al lugar de inmediato para investigar lo ocurrido. Después de colgar, me quedé sentado en la casa rodante por un buen rato, tratando de calmarme. Cada vez que cerraba los ojos, veía al hombre corriendo hacia mí, y el sonido de sus intentos desesperados por forzar la puerta resonaba en mi cabeza. Pasaron varias horas hasta que la policía me llamó para informarme que habían llegado al lago, pero que no encontraron ni rastro de la camioneta ni del hombre. Parte de mí se sintió aliviada, pero otra parte seguía preocupada. No podía estar seguro de cuáles eran las verdaderas intenciones de aquel hombre. La conclusión más obvia era que planeaba robarme, quizás llevándose la casa rodante junto con todas mis pertenencias. Pero, ¿por qué pasó tanto tiempo observándome en lugar de actuar rápidamente? ¿Por qué bloquear el sendero justo cuando parecía que iba a irse? Sentía que había algo más detrás de sus acciones, como si hubiera estado esperando el momento adecuado, como si hubiera querido asegurarse de que estaba completamente solo. Ese pensamiento fue lo que más me inquietó. Si las circunstancias hubieran sido distintas, tal vez nunca habría tenido la oportunidad de escapar. A veces, al recordar esa noche, me pregunto qué habría pasado si no hubiera actuado a tiempo. ¿Qué es lo que realmente tenía en mente aquel hombre? Este incidente cambió la forma en que veo los viajes en solitario. Antes,
Disfrutaba de la soledad y la paz que brindaba estar lejos de todo, pero ahora siempre me mantengo alerta. Nunca se sabe quién podría estar observándote, esperando el momento perfecto para actuar. Aquel viaje de pesca, que había comenzado como una escapada tranquila y relajante, terminó siendo una de las experiencias más aterradoras de mi vida. El primer rayo de luz del amanecer se filtraba sobre los picos de la Sierra Madre Occidental mientras cargaba mi fiel y viejo jeep con el equipo de campamento. Hay algo en el aire fresco y puro del noroeste de México que siempre me trae una oleada de recuerdos. Ya no soy el joven campista que solía ser, pero el llamado de lo salvaje, esas montañas majestuosas y bosques extensos, aún tiran de mis fibras más profundas. Siempre he tenido una inclinación por la soledad, una característica que se ha acentuado con la edad. La idea de pasar el tiempo en el patio trasero, viendo el atardecer con una cerveza fría en la mano, se había vuelto más atractiva con los años. Sin embargo, aquí estaba, emprendiendo mi peregrinación anual a la naturaleza, impulsado por una mezcla de nostalgia y una sed insaciable de la quietud que solo la naturaleza puede ofrecer. Mientras conducía hacia el inicio del sendero, me perdí en mis pensamientos, reflexionando sobre los incontables viajes que había hecho en mi juventud. Aquellos tiempos eran más simples, o quizás es solo la nostalgia que me hace ver todo con lentes de color rosa. La carretera era familiar, cada curva me acercaba más a un mundo alejado del bullicio de la vida cotidiana. Al llegar, estacioné el jeep en un pequeño y solitario aparcamiento de tierra. Al salir del vehículo, inhalé profundamente, llenando mis pulmones con el aire puro y perfumado por los pinos. El sendero era tal como lo recordaba, un estrecho camino que serpenteaba a través de matorrales y árboles imponentes, con ocasionales destellos del vasto y accidentado paisaje que hacía a esta región tan inspiradora. Me cargué la mochila al hombro, sintiendo su peso familiar, y me puse en marcha. El suelo bajo mis pies era una mezcla de tierra suave y piedras dispersas, un testimonio de la naturaleza indómita de la zona. Los pájaros cantaban en el dosel de árboles por encima, sus melodías un contraste bienvenido con el silencio al que me había acostumbrado en casa. La caminata hacia el campamento fue más corta de lo que recordaba, o tal vez simplemente estaba más ansioso por llegar. El lugar era sencillo, una pequeña explanada rodeada por una fortaleza natural de pinos y abetos. Monté mi tienda con facilidad, aunque mis articulaciones protestaron más de lo que solían hacerlo. Había una sensación de paz absoluta en ese pequeño claro, la clase de paz que no puedes encontrar en ningún otro lugar. Estaba solo yo, los árboles y el cielo. Me senté en un tronco caído, tomando un momento para apreciar la soledad. Esto era lo que había venido a buscar, la oportunidad de desconectar, de estar solo con mis pensamientos, rodeado por la belleza cruda de la naturaleza. Con el sol aún alto, mi curiosidad me empujó hacia un sendero lateral del cual había oído hablar, que prometía una vista impresionante de las montañas. Agarré mi botella de agua y algunos artículos esenciales y me dirigí hacia allí. El sendero era más angosto, más accidentado, un pequeño camino de tierra que se abría paso entre la densa vegetación. Al llegar al mirador, fui recibido por una vista que hizo que cada paso valiera la pena. Las montañas se extendían ante mí, un lienzo interminable de verdes y grises, con picos que rompían el cielo. Me senté en el borde del mundo, perdido en la grandeza de todo. El tiempo se desvaneció mientras el sol trazaba su arco a través del cielo. Había una quietud profunda, una sensación de ser el único alma en kilómetros a la redonda, una sensación que había perseguido toda mi vida. Sin embargo, al regresar al campamento, un sutil cambio en el aire me hizo detenerme. Algo se sentía diferente. Mis pasos se ralentizaron al acercarme al claro. La lona de la tienda, que estaba seguro de haber cerrado cuidadosamente, ahora colgaba abierta. Un escalofrío recorrió mi espalda, no por el frío,
sino por la repentina realización de que tal vez no estaba tan solo como pensaba. El sol empezaba a descender, proyectando largas sombras sobre el campamento. Hay un tipo particular de silencio que se instala en los bosques al anochecer, un silencio que casi parece reverente. Siempre he encontrado consuelo en él, pero esa noche, algo se sentía mal. Mientras me acercaba a mi tienda, una sensación de inquietud se apoderó de mis pensamientos. Todo parecía igual, pero sutilmente diferente. La abertura de la tienda, que recordaba haber cerrado meticulosamente, ahora estaba entreabierta. Me detuve, escaneando el claro. No había signos de disturbios, ni huellas ni ramas rotas, solo un leve susurro de duda colgando en el aire como una neblina. Intenté sacudirme esa sensación, diciéndome a mí mismo que solo estaba siendo paranoico. Tal vez había olvidado cerrar la tienda después de todo. Los años pueden jugarle malas pasadas a la memoria. Pero en lo profundo, no podía quitarme de encima la sensación de que algo no estaba bien, como ese momento en el bosque cuando los pájaros dejan de cantar y sabes que se avecina una tormenta. Me ocupé de las tareas nocturnas, tratando de enfocarme en lo mundano, reunir piedras para una fogata. Pero no podía evitar echar miradas por encima del hombro, medio esperando ver a alguien o algo observándome desde los árboles. Los ruidos de las hojas moviéndose y el crujir ocasional de una rama bajo mis pies sonaban más fuertes, más ominosos de lo usual. Al encender la fogata y ver cómo el cielo se tornaba en un profundo tono índigo, me acomodé en mi silla de campamento. El calor de las llamas era reconfortante, pero hacía poco para calmar el escalofrío que se había instalado en mis huesos. El calor del fuego me rodeaba mientras bebía un té caliente, observando cómo el vapor se elevaba en el aire frío de la noche. Mi mente vagaba entre pensamientos de la soledad que siempre había buscado en estas montañas, de la paz que encontraba al estar solo con la naturaleza. Pero esa noche, la soledad se sentía más como aislamiento, como una vulnerabilidad. La oscuridad más allá de la luz del fuego parecía más densa, más impenetrable que nunca. Entonces, como si mis pensamientos hubieran invocado algo, lo escuché, el crujido suave de pasos en el suelo del bosque. Mi cabeza se levantó de golpe, mis ojos se esforzaron por penetrar la oscuridad. El sonido era distante, pero inconfundiblemente humano. Contuve la respiración, escuchando atentamente mientras los pasos se acercaban, luego se detuvieron. Un pesado silencio cayó sobre el campamento. Miré hacia el bosque, intentando entender lo que estaba escuchando. ¿Quién podría estar aquí a estas horas? Quizás un excursionista perdido, o tal vez algo más siniestro. Las posibilidades se arremolinaban en mi mente, cada una más inquietante que la anterior. Los pasos comenzaron de nuevo, pero esta vez no se acercaron, sino que se movieron en paralelo al campamento, justo fuera del alcance de la luz de la fogata. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, una mezcla de miedo y frustración. Quería gritar, exigir una explicación, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. Mientras los minutos pasaban y los pasos se desvanecían, reemplazados por los sonidos naturales de la noche, me di cuenta de que el refugio que había encontrado en estos bosques se sentía manchado, corrompido por lo desconocido. Me quedé sentado mucho tiempo después de que los pasos desaparecieron, observando cómo las llamas danzaban y escuchando los susurros del bosque. La incomodidad que sentía era un intruso extraño en un lugar que antes consideraba mi refugio. Y mientras el fuego se reducía a brasas, comprendí que la naturaleza que tanto amaba podía albergar secretos más oscuros que cualquier noche. La noche se había cerrado por completo, envolviendo el campamento en una capa de oscuridad más espesa de lo normal. El fuego había disminuido hasta convertirse en un parpadeo apenas perceptible, su calor apenas alcanzaba a disipar la inquietud que había anidado en mi pecho. El bosque, un lugar que siempre me había brindado consuelo, ahora se sentía como una barrera impenetrable, ocultando secretos en sus sombras. Fue entonces cuando lo volví a escuchar, ese paso suave, casi cauteloso, que rompía el silencio de la noche.
Esta vez estaba más cerca, más deliberado. Cada instinto que había desarrollado durante años recorriendo estos bosques me gritaba que esto no era un animal ordinario, ni un excursionista perdido. Mi mano fue instintivamente hacia la pistola que había traído, un compañero reacio que esperaba no tener que usar. Los pasos parecían venir de dos direcciones distintas ahora, uno desde el sendero, el otro desde el lado opuesto del claro. Sentí como los pelos en la parte posterior de mi cuello se erizaban. Me estaban observando, evaluando, desde la oscuridad. Me levanté lentamente de mi silla, mis movimientos eran deliberados pero tensos. La pistola se sentía pesada, fría en mi mano, un recordatorio del peligro que acechaba. No quería usarla, pero la parte más primitiva de mí, la que conocía las duras realidades del mundo salvaje, estaba lista para hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Los pasos se detuvieron, y un silencio asfixiante descendió sobre el campamento. Mis ojos se movían de un lado a otro, buscando desesperadamente cualquier señal de movimiento en la negrura, pero no había nada. Solo el peso opresivo de esos ojos invisibles observándome desde la oscuridad. Recuerdo haber pensado lo extraño que era como el miedo puede agudizar y embotar tus sentidos al mismo tiempo. Mi corazón retumbaba en mis oídos, su ritmo errático ahogaba los sonidos más suaves de la noche. Y, sin embargo, cada crujido de una rama, cada movimiento de las hojas, parecía amplificado, como una amenaza potencial que acechaba en las sombras. No sé cuánto tiempo estuve allí, con la pistola levantada, escaneando la oscuridad. Podrían haber sido minutos u horas, el tiempo parecía estirarse y contraerse, dejándome desorientado y en tensión. Lo único seguro era la presencia de esos observadores ocultos, sus intenciones tan oscuras como la misma noche. Entonces, de repente, el silencio se rompió. Un tronco se rompió en algún lugar a mi derecha, fuerte y claro. Mi cabeza giró rápidamente, apuntando la pistola hacia el sonido, pero no había nada, ninguna sombra o figura que confirmara mis temores. En ese momento, tomé una decisión. No iba a esperar a que lo que estuviera ahí hiciera su jugada. Empecé a empacar mi equipo, manteniendo una mano en la pistola todo el tiempo. Mis movimientos eran rápidos, impulsados por la adrenalina, pero tenía cuidado de no bajar la guardia. El bosque me observaba, silencioso e implacable, mientras apresuradamente guardaba mis pertenencias. No me molesté en desmontar la tienda, era un pequeño sacrificio a cambio de una retirada rápida. Con una última mirada al campamento, ahora vacío excepto por la tienda abandonada, me giré y comencé a regresar al sendero. Mientras caminaba, la oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor, pero los pasos no me siguieron. Fuera lo que fuera, o quienes fueran, me habían dejado ir. O tal vez nunca habían tenido la intención de hacer más que observar. El alivio que sentí al salir del sendero estuvo teñido con una profunda inquietud. Había escapado ileso, pero la experiencia había dejado una marca. El bosque que amaba, la soledad que tanto había apreciado, me habían mostrado un lado más oscuro, un recordatorio de que incluso en los lugares más familiares, el peligro puede acechar justo más allá del alcance de la luz del campamento. El sendero de regreso a mi jeep se sintió más largo de lo que recordaba. Cada paso era pesado, una mezcla de alivio y preocupación. El camino familiar, antes una ruta bienvenida hacia la soledad, ahora se sentía como una especie de prueba que tenía que soportar para llegar a un lugar seguro. El haz de luz de mi linterna cortaba la oscuridad, un escudo débil contra las amenazas desconocidas que podían estar acechando en las sombras. Al llegar a mi vehículo, la tensión comenzó a disiparse ligeramente. La vista del jeep, bañado por la luz de la luna, era como un faro de seguridad. Lo desbloqueé rápidamente, tiré mi mochila en el asiento trasero antes de subir y cerrar con llave todas las puertas detrás de mí. El interior familiar del jeep era un pequeño consuelo, un recordatorio del mundo normal que había dejado temporalmente atrás. Sentado allí, permití que los eventos de la noche se asentaran en mi mente.
Mis manos aún temblaban, un testamento físico al miedo y la adrenalina que habían corrido por mis venas. Arranqué el motor, el sonido rompió el silencio opresivo de la noche, y conduje lejos del campamento, dejando atrás la oscuridad y sus secretos. El viaje de regreso a casa fue borroso, con mi mente reproduciendo los eventos de la noche una y otra vez, cada repetición trayendo una nueva ola de preguntas. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? La falta de respuestas era frustrante, pero quizás era lo mejor. Algunos misterios es mejor no resolverlos. No tengo miedo de nada, fue lo que le grité a mi hermano mientras cerraba de golpe la puerta de mi coche, con una actitud desafiante que sentí más como un reto para mí mismo que para él. El aire frío de la mañana me golpeaba las mejillas mientras me quedaba allí, medio girado, mirando su expresión preocupada desde el porche. Sostenía mi chaqueta en sus manos, con una sonrisa burlona en las comisuras de sus labios, pero sus ojos, esos eran serios, casi suplicantes. Recuerda, los nahuales, las brujas, los lobos, todas esas cosas de las que deberías tener miedo, me gritó, con un tono de sarcasmo en la voz, pero con una preocupación genuina oculta tras esas palabras. Rodé los ojos y le arrebaté la chaqueta. No soy un niño, ¿no? Puedo manejar unas noches en la Sierra Madre, traté de sonar seguro, pero incluso yo noté la falta de convicción en mis palabras. Me metí en mi coche, un viejo Ford destartalado que había visto días mejores, y grité de nuevo antes de arrancar, no tengo miedo. En el retrovisor, las montañas se alzaban imponentes, su oscura silueta recortándose contra el cielo del atardecer, como dientes ominosos, listos para devorarme. Mientras conducía, el paisaje familiar de mi hogar se desdibujaba en un borrón de verdes y marrones. La verdad es que había perdido la cabeza. Estaba deprimido últimamente, de una manera que apenas me permitía levantarme de la cama. Los pensamientos de lanzarme frente a coches o saltar desde puentes rondaban mi mente constantemente, como buitres. Necesitaba escapar, un cambio drástico, cualquier cosa que me sacudiera de ese ciclo asfixiante de desesperación. Fue Mark quien me sugirió la acampada en solitario. Dijo que tal vez me despejaría la mente, que la naturaleza, el silencio y la soledad me harían bien. Me dio una lista de lugares, cada uno más aislado que el anterior. Elegí el más remoto, una caminata de 3 horas desde el último campamento conocido, en lo profundo de la Sierra Madre Occidental. Parecía perfecto, sin gente, sin ruido, solo yo y la naturaleza salvaje. Recuerdo la reacción de Mark cuando le conté mi elección. ¿Estás seguro?, me preguntó, su voz quebrándose, revelando su sorpresa. Solo sentí, sin decir nada. Está bien, pero recuerda que es bastante solitario, especialmente para ser tu primera vez acampando. Se encogió de hombros, tratando de sonar despreocupado. Pero es hermoso allá. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? La conducción fue sorprendentemente relajante. La carretera serpenteaba entre los árboles, subiendo suavemente por la ladera de la montaña. Sentía que me adentraba en una aventura, un paso hacia lo desconocido. Decidí deshacerme de todos mis dispositivos electrónicos para este viaje, incluso guardé mi teléfono en la guantera. Quería desconectarme por completo, sumergirme en el presente, no en el pasado ni en el futuro. Mi plan era simple: 5 días y 4 noches en la naturaleza. Esperaba que eso fuera suficiente para recuperarme, para replantearme lo que estaba haciendo con mi vida. Descendí hacia un pequeño pueblo, el último antes de la entrada al parque, que servía como puerta de entrada a mi aventura. Resistí la tentación de alojarme en un hotel local, un escape cómodo de lo que me esperaba. En lugar de eso, encontré la entrada al parque y continué hasta el estacionamiento más cercano a mi campamento. Estaba oscureciendo, y maldije en silencio por haber salido tan tarde. Los últimos rayos de sol desaparecieron mientras me sentaba en el coche,
contemplando si debía caminar 3 horas en casi completa oscuridad. Parecía demasiado arriesgado. Había 4 tiendas más en el estacionamiento, con espacio para una más. Pronto tuve mi propia tienda montada, rodeado de familias charlando y niños jugando. Me ofrecieron hot dogs, malvaviscos y cervezas. Acepté agradecido, sintiendo un inesperado sentido de comunidad. Me sonreí mientras me metía en mi saco de dormir, justo cuando las últimas luces de las fogatas se apagaban en las montañas. En esos momentos, no había miedo, no había angustia, solo los sonidos reconfortantes de risas y el suave crepitar de los fuegos. Pero mientras me quedaba allí, mirando hacia la oscuridad, no pude sacudirme la sensación de que esto era solo la calma antes de la tormenta. La mañana en la Sierra Madre tenía una forma de hacerte olvidar tus problemas, aunque solo fuera por un momento. El aire era fresco, lleno del aroma a pino y tierra, y cuando salí de mi tienda, el sol apenas comenzaba a asomarse sobre las cumbres de las montañas, proyectando un resplandor dorado sobre el mundo. El campamento ya estaba en movimiento, los niños riendo, los padres cocinando el desayuno sobre fogatas. Era una reconfortante muestra de normalidad. Empaqué mi equipo sintiéndome un poco más tranquilo. Tal vez esta no era una mala idea, después de todo. La caminata que me esperaba sería larga, pero la promesa de verdadera soledad en medio de la naturaleza me atraía con una especie de misticismo. La idea de estar completamente solo, lejos del ruido constante de la vida, era justo lo que necesitaba. El sendero hacia mi campamento previsto estaba bien marcado al principio, serpenteando entre los altos pinos y cruzando pequeños arroyos burbujeantes. Pasé junto a otros excursionistas, intercambiando saludos y sonrisas breves. Pero a medida que me adentraba más en el bosque, el sendero se volvía menos definido. Los sonidos de la civilización se desvanecían y fui envuelto por la vasta, intocada naturaleza de la sierra. Hay un tipo de silencio que solo se encuentra en lugares como ese, un silencio denso, envolvente, que te hace consciente de tu propia existencia. Podía escuchar cada respiración, cada latido de mi corazón, cada paso mientras me internaba más en el bosque. La soledad era a la vez estimulante e intimidante. Cuando llegué a mi campamento, ya era tarde en la tarde. El sitio estaba ubicado en un pequeño claro, rodeado por un denso bosque. Era tan aislado como había esperado. No había un alma a la vista. Monté mi tienda y recolecté leña para una fogata, intentando sacudirme la extraña sensación de inquietud que se había instalado en mi pecho. Me dije a mí mismo que era solo la falta de familiaridad, estar tan solo, tan lejos de todo lo que conocía. Mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, encendí mi fuego y me recosté, intentando relajarme. La oscuridad en las montañas es diferente, es más profunda, más completa. La única luz provenía de las llamas titilantes de mi fogata, proyectando sombras danzantes a mi alrededor. Intenté enfocarme en la belleza del momento, en la paz, pero una incómoda sensación de inquietud comenzó a infiltrarse en mi mente. Los sonidos de la noche eran desconocidos, hojas que se agitaban, llamados lejanos de animales, el ocasional crujido de una rama. Me dije a mí mismo que era solo el bosque acomodándose, solo la fauna nocturna haciendo lo suyo. Pero a medida que pasaban las horas, cada sonido se amplificaba, cada sombra parecía una amenaza potencial. Me arrastré dentro de mi tienda, tratando de convencerme de que solo estaba siendo paranoico, pero el sueño era escurridizo. Cada ruido afuera me enviaba oleadas de adrenalina por todo el cuerpo. Me quedé allí, inmóvil, intentando calmar mi corazón acelerado, preguntándome si había cometido un error al venir solo. La primera luz del amanecer fue un alivio, pero trajo consigo la cruda realización de mi vulnerabilidad. Estaba en lo profundo de las entrañas de la Sierra Madre, rodeado de nada más que naturaleza salvaje y virgen. La noche había sido larga, con cada sonido una amenaza potencial acechando justo más allá de la delgada tela de mi tienda. Con una sensación de urgencia,
empecé a empacar mi campamento. La soledad que había buscado ahora se sentía opresiva, un peso en mi pecho que no podía sacudirme. Traté de concentrarme en la tarea, de prepararme para la caminata del día, pero mi mente seguía reproduciendo los sonidos extraños de la noche, la sensación de estar siendo observado. El sendero por delante era menos indulgente que antes, retorciéndose y girando, llevándome más profundo en un laberinto de árboles antiguos y terreno accidentado. Cuanto más me adentraba, más sentía que estaba perturbando un mundo que no me pertenecía. El bosque parecía vivo, consciente de cada uno de mis movimientos. No podía deshacerme de la sensación de que me estaban siguiendo, que había ojos ocultos en las sombras. A medida que el sol empezaba a bajar, me di cuenta de que estaba perdido. El sendero se había vuelto indistinguible, engullido por el denso bosque. El pánico se apoderó de mí mientras trataba de desandar mis pasos, pero todo se veía igual, un mar interminable de árboles y matorrales. Casi era de noche cuando finalmente tropecé con un pequeño claro. Monté mi tienda con manos temblorosas, mi corazón latiendo en mi pecho. La oscuridad ya no era solo la ausencia de luz, se sentía como una entidad viva, respirando, envolviéndome en su frío abrazo. Encendí una fogata, más por consuelo que por calor. Las llamas proyectaban un resplandor inquietante sobre los árboles cercanos, creando formas grotescas que bailaban más allá del alcance de la luz. Me senté allí, de espaldas al fuego, mirando hacia la oscuridad, sobresaltándome ante cada crujido y susurro. Conforme avanzaba la noche, los sonidos del bosque se volvían más fuertes, más agresivos. Parecía como si la oscuridad misma estuviera viva, con criaturas invisibles rodeándome, acechándome. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, que el miedo me estaba superando, pero en el fondo, sabía que era algo más. Me arrastré dentro de mi tienda, pero el sueño era un sueño lejano. Cada crujido de hojas, cada chasquido de una rama me hacía saltar, el miedo inundándome una y otra vez. Entonces lo escuché, el sonido inconfundible de pasos. No eran ligeros, como los de un animal, sino pesados, deliberados, acercándose cada vez más a mi tienda. Mi corazón se detuvo mientras escuchaba, los pasos deteniéndose justo afuera. Estaba paralizado por el miedo, cada instinto en mi cuerpo gritándome que corriera, pero no podía moverme. Me quedé allí, conteniendo la respiración, mientras la presencia invisible permanecía justo fuera de mi tienda, acechante. Y entonces, tan repentinamente como había llegado, se fue. El silencio volvió a caer sobre el bosque, pero yo seguía atrapado en mi terror, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. No sé cuándo finalmente me quedé dormido, pero cuando desperté, el sol ya estaba alto en el cielo, y el bosque volvía a ser solo un bosque. Sin embargo, el terror de la noche anterior seguía ahí, como una sombra oscura que no podía sacudirme. Sabía que tenía que irme, que debía salir de ese lugar que había pasado de ser un refugio a convertirse en una pesadilla. Empaqué mi campamento lo más rápido que pude. La sensación de aislamiento que había buscado ahora me aplastaba, una presión constante en mi pecho que me decía que debía marcharme cuanto antes. Cada crujido en el matorral me hacía saltar, el recuerdo de los pasos en la oscuridad aún fresco en mi mente. No era solo miedo, era una urgencia visceral, una necesidad de escapar. Comencé la caminata de regreso a un ritmo apresurado, el mapa como mi única guía para regresar a la civilización. Pero el bosque parecía tener otros planes. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, el sendero se estrechaba, como si la misma naturaleza conspirara para mantenerme ahí. Cada ruido se sentía como una amenaza potencial, cada sombra una presencia acechante. Horas pasaron, y el bosque no mostró piedad. Tropecé sobre raíces, arañado por ramas, mientras mi mente corría llena de pánico.